Colombia es finalista. Y sí, muchos se lo esperaban. Desde antes de que arranque la competencia y las predicciones, podíamos ver muchas personas que daban su granito de fe a los cafeteros, sea personas de Colombia o de toda Sudamérica en general. Y no sabíamos hasta qué punto era verdad ese anhelo, ese sueño, esa esperanza. Pero a medida que fue avanzando la competencia y con todos los argumentos que tenían en la espalda, que invicto, que buen desempeño en las eliminatorias, que haberle ganado a Brasil, que gran rendimiento individual de alguno de sus jugadores, se fue solidificando todo lo que se venía pensando desde el sueño. Y hoy ya es una realidad. Van a jugar la final y encima una histórica. Y no tanto por específicamente haber llegado a la final, más allá de que a Colombia ya le es un hecho bastante importante porque no está tan acostumbrado como otra de las que están en Conmebol, pero además va a jugar contra la actual campeona del mundo y también la actual campeona de la Copa América. Así que va a poder hacer historia por dos, por ganar su segunda copa en la historia y además por ganársela a una selección muy importante en este momento. Así que un aplauso para los colombianos que tuvieron un partido de todas formas muy parejo y que también merecen un aplauso a los uruguayos que compitieron hasta el final y que si bien tuvieron algunos errores y que creo que si analizamos el partido desde un punto de vista muy lineal, podemos hasta pensar que el empate era justo, pero a la larga, al menos dentro de mi análisis, y lo voy a argumentar un poco más adelante, creo que Colombia, dentro del transcurso del partido, es merecedor. Porque tenía un contexto difícil, con un jugador menos por un tramo bastante largo, y así todos lo supieron aguantar. Y creo que tampoco Uruguay pudo resolver en todas las ventajas que les dio el contexto del partido. Así que, sin más preámbulos ni spoilers de lo que voy a decir más adelante, analizamos entrópicamente el antepenúltimo partido de la Copa América. Colombia 1, Uruguay 0. Y tenemos finalista. Y la verdad que yo no me lo esperaba. Felicidades, en serio. No, sin lugar a dudas, hay que decir que este fue el mejor partido de la Copa hasta ahora. Y creo que va a ser difícil de superar, tanto por lo histórico del suceso como por el desarrollo del partido, que por momentos se tornaba demasiado entretenido, además de aguerrido y épico a la vez, teniendo ocasiones en las de que los errores que cometían ambos en el mediocampo eran forzados a su vez por la gran intensidad que ambos demostraban en la marca en esa misma zona y terminaban desenvolviéndose en jugadas de ida y vuelta donde ambos tenían transiciones como bastantes espacios y pueden aprovechar la velocidad de sus delanteros, teniendo ocasiones de gol de distinto estilo para cada lado, pero al fin y al cabo, en ambos lados y casi en igual cantidad. Y ahora vamos a matizar un poco más y nos vamos a dar cuenta que estaban más de un lado que del otro, pero el punto es que era una incertidumbre total la que aparecía en el partido. No había un dominante como tal en los primeros minutos, sino que ambos aprovechaban errores rivales y ambos tenían virtudes colectivas o individuales, haciendo realmente un encuentro súper emocionante. Además, en lo defensivo estaban con todo, no tenían ningún miedo de barrer, ningún miedo de tirarse, ningún miedo de recibir tarjetas amarillas. Cuando un mediocampista tenía que marcar, tenía que hacer falta, tenía que aparecer con rigurosidad, con fuerza, lo hacía, cosa que es como una mezcla perfecta entre lo que significa el fútbol ida y vuelta dinámico y entretenido que podemos ver en Europa con el fútbol aguerrido. Por tanto, había una especie de batalla campal, pero no esa batalla campal de fútbol argentino, de un partido 0-0, que no digo que esté mal, inclusive yo soy muy asiduo a venerar esos partidos, pero no estaba trabado, no era batalla campal desde el punto de vista de que no había fútbol. Había fútbol, pero al mismo tiempo había garra, había fuerza, había unas ganas de ganar que se notaban en el aire y el ambiente del público era fantástico. Así que me tomo estos minutos para decir que fue un partidazo, aunque poco a poco, por cómo fue pasando todo, terminó transformándose en un típico encuentro en el que un equipo aguanta y otro equipo va. Pero no nos adelantemos y retrocedamos al inicio. Realmente ambos tenían virtudes, pero yo considero que el que más las estaba aprovechando era Uruguay. ¿Por qué? Porque pienso que sus defensores eran más. Y no quiero decirlo de una manera tan literal, sino que había más jugadores que defendían, teniendo muchas recuperaciones de jugadores como Valverde, de Ugarte, que realmente es un comodín donde lo hace muy bien. Hasta creo que este partido, la mejor parte de él fue en el primer tiempo, al principio, donde se ubicaba como posible central, cuando subió Olivera. Y también, bueno, Bentancur o De la Cruz y muchos jugadores, hasta Darwin Núñez, de vez en cuando intentaba defender. Y en cuanto a la presión en la salida o presión en jugadas con pelotazos largos, Pelistri también ayudaba muchísimo. Cosa que hacía que Uruguay sea una selección que esté todo el tiempo mordiendo la posesión de Colombia, intentando recuperar la pelota. Y de hecho, haciéndolo muchas veces. Colombia no podía tener una situación de juego interna tan interesante. De hecho, Ríos, si bien tuvo destellos cuando jugaba por banda, donde podía aprovechar para gambetear o hacer un pase en profundidad bien pegado a la línea, no podía participar tanto del juego dentro de la parte media. Por esa razón, Colombia se destacaba mucho más por tirar centros al área, que de esa manera consiguió una jugada con un cabezazo de Muñoz, que después
hablaremos de él, y no mucho más. Realmente Colombia, su estilo de juego lo perjudicaba porque no tenía tanto mediocampo, o al menos tanta cantidad de mediocampistas que puedan combinarse entre sí en un partido con tanta fricción. Esto hacía que, por ejemplo, James esté bastante desaparecido, pero cuando aparecía, aparecía con un centro directamente al área. Así tuvo un tiro de Muñoz, que ya lo mencionamos, que igual no fue de James puntualmente, y otro que sí fue centro de James, que cabecea a Córdoba, que se pasa muy cerca. La realidad es que cuando Colombia veía el espacio y lograba aprovecharlo mediante algún toqueteo por banda, rápidamente tiraba el centro. Y lo bueno es que no es que tiró 1000 centros, sino que tiraba pocos, pero los que iban al área eran realmente muy peligrosos. Y la verdad que en ese sentido, Córdoba, por ejemplo, o Muñoz en esa jugada que estamos mencionando, estuvieron muy bien, llegando a la jugada desde atrás, siendo muy difícil de frenar para los centrales, que la verdad que no pudieron aparecer de buenas maneras en las pocas veces en las que Colombia tenía ataques. La realidad es que de todas formas, no era lo único que hacía Colombia, también tenías a un Luis Díaz que estaba endiablado, creo que sin miedo podemos decir que es uno de los mejores jugadores del mundo, es un animal total, cómo regatea, la velocidad que tiene, es un tipo totalmente imparable, y si yo no tengo ninguna jugada que vos digas terminó en un gol o en un tiro tan claro, realmente cuando la agarra no se sabe qué va a pasar, y al menos yo como argentino que me voy a enfrentar en la final, bueno, espero que no juegue bien porque realmente veo como un arma letal muy muy potente. Y yo no sé de fútbol europeo, no miro el Liverpool, esta temporada quiero meter un poco más, pero no sé cómo la habría esta temporada. Pero al menos en lo que fue en los torneos de selecciones, es uno de los mejores jugadores del mundo, indudablemente, sin exagerar. La realidad es que Colombia tenía vertiginosidad, pero lo que le pasaba era que cuando perdía la pelota en esas pérdidas del mediocampo que hablábamos, que estaba dominando Uruguay, quedaba demasiado expuesto. ¿Por qué? Porque tiraron los laterales bastante arriba y porque no tienen tampoco muchos jugadores más. Si por ejemplo se equivocaba Lerma o Lerma ya quedaba pagando, Uruguay tenía buenas oportunidades para atacar. Y de hecho los aprovechó. La cagada para Uruguay, no quería decir esa palabra, pero bueno, finalmente me salió así, fue Darwin Núñez, que bueno, me imagino que va a ser muy criticado tras este partido porque desaprovechó tres ocasiones bastante buenas para Uruguay. Así todo querría argumentar que realmente pienso que Darwin tiene una virtud que al mismo tiempo le juega en contra, que es que en todas las jugadas, tanto en la primera, que vamos a mencionarla una por una, pero como en la segunda como en la tercera, primero él tiene una gran virtud para generar su tiro y para tener esa oportunidad clara, pero después cuando tiene que definir no está tan ajustado el tiro. Y por esa razón termina quedando peor. Digamos que en la primera jugada, que es un pase en profundidad de Betancourt, si no me equivoco, muy bueno, o de Ugarte, de igual, muy por el medio, una defensa abierta de Colombia, Darwin estaba con, si no me equivoco, Cuesta encima. No era un pase tan cómodo como el que recibió Julián Álvarez contra Canadá, que los periodistas de la transmisión que yo vi que fue de Big Sport comparaban. Era un pase bastante incómodo con un rival encima. Y Darwin sin muchos problemas se saca el rival de encima y genera su tiro. Ese primer control fue fantástico. Y quizás otro delantero no hace ese control y la jugada la recupera el central de Colombia y nunca vimos el tiro errado. Pero si hubo un tiro errado, que pasó aparte muy cerquita, fue porque primero Darwin hizo ese control muy bueno. De todas formas, no es por no criticarlo, no ajustó la definición del todo, pero fue una definición bastante buena, no es que se le fue re lejos. Bueno, fue la primera. Después hubo una que le pega como sin ángulo, medio desde el lado izquierdo, desde el punto de vista de Colombia, o desde el lado derecho desde el punto de vista de Uruguay, que nuevamente yo considero que es un tiro bastante complicado, que tenía cierta marca por ahí, que no hacía fácil que termine de rematar cómodo, y el tiro pasa muy cerca. Y reitero, no es por elogiarlo, no es por defenderlo, yo no soy fanático de Darwin Núñez, ni tampoco me parece un jugador que me encante, pero la realidad es que es un tiro que él genera y que siento que muchos otros jugadores le hubiesen pegado afuera o le hubiesen pegado a la red y hubiese sido una jugada que hubiese pasado desapercibida. Pero como fue Darwin y pasó cerca, parece que le erró, pero realmente no era una jugada tan clara. Y después tuvo una última que estaba con el arquero un poco de mal parado y en una especie de contra o transición uruguaya, la que queda al borde del área y hace primero un regate, sacaba un celular de encima muy bueno y después como que le queda para pegarle y se le va fuera. También no por mucho, pero se le va fuera. Nuevamente una jugada en la que él cuando recibe primero tiene que hacer un gran control con regate incluido, avanza con la pelota y después remata. Pero bueno, hizo cosas bien, hizo cosas mal. A lo que voy es que quizás si hubieses hecho las cosas mal primero, no se hubiese notado tanto esa falencia. Y creo que hay que darle el mérito de lo que hizo al mismo tiempo que el desmérito, que finalmente el acumulado de tantas ocasiones en las que no termina aprovechando también lo hacen bajar. Y de hecho después no tuvo más ocasiones de gol tan claras a lo largo del partido. Y de hecho creo que puede ser uno de los apuntados porque Uruguay hasta ese punto estaba 0-0 el partido. Y estaba mejor, pero no podía aprovechar sus oportunidades porque las que la tenía que definir no las definía. Y realmente, a ver, es mucho más complejo el fútbol. Ahí vi un video de la media inglesa que hablaban de los sobrevalorados del fútbol, y si no me equivoco hablaban de Kai Havertz, y que decían justamente eso, ¿no? Lo cito porque siempre me gusta citarlos, me encantan, los amo con todo mi corazón.
Pero bueno, hablaban de que el fútbol no es tan simple como, bueno, sos 9 tenés que meter goles. Hay más cosas. Y de hecho Darwin las hizo en este partido. Se lo ve rápido, se lo ve molesto, pivotea, hace otras cosas. Pero la verdad que cuando tuvo que definir que encima es el rol puntual que tiene este partido, meter goles para ganar, bueno, no apareció. Es indiscutible. Así todo, Uruguay estaba mejor. Mi sensación era de que tenía un mejor partido. Pero Colombia empezó a mostrar ciertas armas, empezó a aparecer James y consiguió pelotas paradas a través de faltas, por ejemplo a Luis Díaz, a Ríos, que también gambetea bastante, y a otros jugadores como puede ser el caso de Lerma de vez en cuando, o algún lateral que aparece por ahí. De esta forma, tenía esa peligrosidad innata que tuvo en toda la Copa, teniendo el quinto gol de pelota parada con ese cabezazo de Lerma y un buen centro de James Rodríguez. Personalmente creo que el centro es muy bueno, no me parece una locura, pero creo que sí, nuevamente, no podemos decir que casualidad, James Rodríguez tiene un pie de oro, cómo hace eso, nadie lo sabe, pero bueno, es un genio total en ese sentido. Y Lerma cabecea muy bien, ahí el cabezazo de Lerma es preciso al lado del palo, no era fácil para nada para mí, es un golazo de cabeza. No es el típico golazo de cabeza que pasa por arriba al ángulo, pero es muy clavadito al lado del palo, me parece inatajable. Y bueno, Colombia 1-0. Hasta ese punto del partido no era que Uruguay estaba siendo superior desde un desarrollo de dominio, de tenencia o de tener muchas chances atrás de la otra. De hecho, como ya digo, el partido estaba parejo a ida y vuelta. Ambos tenían oportunidades y ambos se mostraban bastante peligrosos. Ninguno se veía débil y al contrario los dos se veían un poco endebles en defensa. Porque justamente había muchos errores y pérdidas en el mediocampo. Eso hacía que ambos tengan posibilidad de tener superioridad numérica o transiciones que eran un poco más abiertas. Pero el tema es que hasta ese punto, si bien para mí Uruguay está un poquito mejor y ha tenido más ocasiones, esa era la diferencia. Esa diferencia de aprovechamiento de errores, no una superioridad como tal. Pero bueno, ya era el gol de Colombia. Lo que quiero decir es que no es que es un gol que llegue en un contexto tan desfavorable. Era un contexto que estaban un poco peor, o peor a secas, pero en el que tampoco es que estaban jugando realmente mal. Era una diferencia que tenía que ver con los destellos finales de las jugadas, no con el transcurso general. Si analizamos los destellos puntuales, Uruguay era mucho mejor. Si analizamos el transcurso general, era un partido parejo. Pero bueno, basta de repetirme en este punto. Lo que sucede es que Colombia tenía un tramito en el que dijo, bueno, lo voy a liquidar. Él estuvo muy cerca, de hecho tuvo varios centros muy peligrosos. Uruguay se asustó, se puso nervioso. No quiero decirlo como chicana para nada, lo digo como la palabra que me sale en el momento. Y Colombia tuvo varios centros, presionó mucho, pero finalmente pasa al final del primer tiempo la expulsión de Muñoz, que nadie la entiende, es un codazo insólito, que bueno, con VAR hay que realmente ser muy ingenuo para hacer eso, porque no se entiende. Deja a su equipo con un jugador menos, y encima era uno de los jugadores que estaba jugando bien, un partido interesante, por banda, desbordando bastante, siendo compañero de Richard Ríos, de James por ese lado. Pero bueno, insólito, un jugador menos para Colombia. Aguanta ese último tramo y nos vamos para el segundo tiempo, donde todo cambió. Y tampoco hay mucha vuelta, no quiero ser tan reiterativo como fue en la primera parte, donde creo que fue el partido de verdad. El segundo tiempo fue el típico encuentro de un equipo que está luchando con su vida, pero bastante bien desde el punto de vista individual, ¿no? Todos dan todo, todos corren, todos se matan, contra otro equipo que, con el resultado en contra, con el reloj en contra y con mucha presión también en la espalda, jugaba buscando tener ocasiones de gol. Sinceramente, creo que el partido en sí mismo, Uruguay, no aprovecha tanto la superioridad numérica desde un punto de vista de espacios. Porque como Colombia estaba tan replegada por momentos, tampoco es que había muchos espacios. Entonces es como que realmente para que Colombia tuviese inferioridad numérica, Uruguay tuviese que haber atacado con todos los jugadores prácticamente. Y no lo hizo, porque evidentemente no te ibas a regalar tanto. Entonces al final de cuentas, si vos tenés 11 contra 11, bueno, ahí están 1 contra 1. 10 contra 11, pero tenés todos atrás. Da igual, no es que Uruguay tuvo una superioridad numérica real. Y tampoco creo que tenga la culpa de eso, creo que es parte del partido. Si hubiese sido la expulsión antes del 1-0 de Colombia, era otra historia, Colombia no se hubiese replegado tanto. Pero como fue después, Colombia tuvo el derecho a hacerlo. Y Uruguay de todas formas no es que tuvo un juego lindo o planificado como tuvo en otros encuentros pasados de eliminatoria de Copa América, donde se notaba que había una circulación que tenía un criterio o donde se notaba que había un juego como tal, pero sí que iba y desbordaba y se metía en el área y tiraba centros y tuvo bastantes ocasiones claras de gol. De hecho, si acumulamos las que fueron antes del 1-0 y las que fueron después del 1-0, evidentemente Uruguay merece meter un gol, pero no la mete. Realmente tuvo una tajada, varias atajadas de Vargas, tuvo un tiro al travesaño o al palo de Suárez, tuvo varios tiros desde lejos que realmente me parecieron bastante apurados de diferentes jugadores del mediocampo. Y bueno, como que no se le terminaba de concretar el espacio que necesitaba para tener un tiro cómodo. Y cuando lo tuvo, lo erró. Entonces es como que mi sensación es que hasta cierto punto Uruguay tuvo mala suerte. Y no quiero desmeritar a Colombia, porque reitero que Colombia, en ese transcurso de partido, tuvo momentos en los que sufrió, y tuvo otros en los que sufrió menos, o momentos en los que su defensa se destacó, o su arquero se destacó.
A lo que voy es que me parece que ese esfuerzo de Colombia no fue suficiente. Porque así todo Uruguay lo llevó a desbordar y lo llevó a estar contra las cuerdas y tuvo, de hecho, varias ocasiones para empatarlo. Por esta razón insisto en decir que, si bien pienso que no es que Uruguay haya tenido un partido increíble en el segundo tiempo, es todo pienso que no era descabellado que lo empate. No es que Colombia hizo un partido ideal en la segunda mitad, pero sí me parece que fue un partido como para decir que el empate tampoco es una que la victoria no es una locura. Es como un punto medio, ¿no? Ambos hicieron lo suyo, tanto Colombia defensivamente como Uruguay ofensivamente. Pero creo que si me preguntan a mí, mi sensación es que lo más justo para el partido en general y para el segundo tiempo es sido que Uruguay empate. Porque, bueno, de hecho tuvo varias ocasiones. Y muchas veces venían de la mano de usar mucha gente en campo rival, de tener tiros bastante liberados en zonas bastante peligrosas, como puede ser la puerta del área. Y no estuvieron finos con los remates y con las definiciones. Y eso fue lo que los perjudicó. Y no quiero caer en la simpleza de terminar cayendo en, bueno, no la metiste y perdiste. Pero bueno, en este caso fue un poco así. Porque Uruguay, en cuanto a la generación, no es que tuvo la mejor de toda la Copa, de hecho capaz que tuvo la peor comparada, al menos ahí con la de Brasil, pero no, no es que no tuvo nada. No fue la mejor, pero tuvo bastantes ocasiones de gol. Ahora, lo que uno podría especular sería, como Uruguay no tuvo su mejor generación de juego, por esa razón no es que no pudo tener la mayor inteligencia, la mayor frialdad para dar esos pases finales con mayor eficacia o para tener tiros más cómodos. Lo que podemos especular es que si Uruguay hubiese tenido un juego más dinámico en cuanto a lo aceitado de un juego planificado, las oportunidades que hubiese tenido hubiesen sido mejores y por ende hubiese tenido más posibilidad de meter esos goles que no metió. Y es cierto, Uruguay se puso en ese mood de estar apurado y el tema es que tampoco tenías muchas maneras. Si vos querés hacer un juego más de tocar la pelota y esperar a que el rival salga, eso no iba a pasar. Realmente tenías que caer mucho en intentar buscar el espacio hasta encontrarlo. Y si él no aparece, bueno, hay que meterse dentro de la jungla de pies y hay veces que ahí salís mal. En otro partido quizás en uno de esos remates de afuera se desviaba de un defensor y era gol. Este partido no fue así. Por eso quiero como recalcar que Uruguay no tuvo un buen partido y que para lo que es un equipo de Bielsa quizás no fue un partido tan eh, colectivo, pero sobre todo le alcanzó para merecer empatar el partido. Después, a lo último, 80 minutos aproximadamente, Colombia tuvo dos oportunidades para liquidarlo. Y Uribe erró dos muy claras. Y es así critico a Uribe, porque no fueron como las jugadas de Darwin, en el que él genera ocasiones de gol y bueno, las erra y por poco, sino que eran ocasiones muy fáciles de definir y que, bueno, le pega afuera. Y no es que por mucho, pero eran más fáciles. Entonces pienso que ahí Colombia se puede haber condenado, no lo hizo, zafó de que después Uruguay no metió gol. Pero bueno, ya al último Uruguay estaba mucho más regalado y Colombia lo pudo haber liquidado. Pero creo que fue un partido por lo general muy entretenido, parejo, y que Uruguay logró generar, pero bueno, como ya digo, la efectividad no apareció. En el caso de Colombia sí, en un momento puntual, y después, cuando el tiempo iba pasando, los colombianos se iban agrandando a nivel psicológico, pedían aliento a la hinchada, el banco de suplentes era una caldera de emociones, de gritar, de quejarse, de indicar, contra Uruguay que no es que no tenía ganas de jugar, no es que no tenía garra, pero bueno, como que estaba psicológicamente más abajo. Y esto es una especulación, porque esto es algo muy subjetivo que no se puede medir, pero creo que es algo que se puede ver en la cancha, ¿no? Esa sensación de un equipo que está para arriba, que va con un jugador menos y puede perder, pero que está luchando mucho, y otro que capaz que está más nervioso y que está intentando, pero que no le termina de salir por ese propio nerviosismo. Así todo, a veces pasa que el equipo que más se esfuerza termina teniendo mala suerte y lo empatan, en este caso no fue así, y así Colombia está en la final de la Copa América. Me parece muy merecido y creo que fue un partido interesante desde cualquier punto de vista. Déjenme ver si me olvidé algo de lo que tengo anotado acá. No es mucho igual, porque sinceramente anoté los primeros 30 minutos y después dije, bueno, me voy a poner a disfrutar este partido y dejar de anotar porque a veces cuando anoto pierdo la vista del partido y como en este caso lo pude ver desde una plataforma que no me dejaba pausar, bueno, no podía pausarlo, entonces ya, lo veo así nomás. Sí, bueno, destacar el rol de Ugarte de nuevo en cuanto a su posicionamiento y en general, ¿no? Lo que había registrado era el hecho de que Uruguay tenía una variedad posicional muy interesante, como muy versátil. Y ya escuché alguna crítica a eso, y creo que está mal, porque creo que el mejor tramo de Uruguay fue donde esa variedad posicional le permitía recuperar pelota en todos lados, tener jugadores que salten en conducciones de todos lados, y la verdad que me encantó. Y siento que eso no es algo que tenga que criticarse. Inclusive creo que ese planteamiento que hizo con un Ugarte ir yendo para atrás y con una Olivera que salía de vez en cuando e intercambiaba posiciones, esa cosa impredecible del equipo en cuanto a sus mecanismos fue genial. Y creo que en ese tramo estuvieron mejor. Pero bueno, hay veces que no alcanza, y reitero, es una copa, y este tipo de partidos, y en las selecciones en general, ¿no? Que no hay ligas largas, salvo las eliminatorias, que ni siquiera
es como que tengas que salir campeón, sino que quedan entre los primeros 5, en este año 7 ya te alcanza. Es como que sí que importa jugar bien, porque a futuro en un mundial te sirve tener un buen proyecto, pero bueno, en los torneos así hay que ganar. Y en este caso hay que meterla específicamente y Uruguay no lo hizo y Colombia sí. Si hasta acá te agradezco muchísimo por darle el apoyo a este video con tu escucha y te agradecería mucho si te puedes suscribir al canal, ya que están tratando de llegar a los 500 suscriptores o a los 1000. Así que bueno, estos son los objetivos que nos pone para monetizar YouTube, al menos a priori, y vivir de esto sería mi sueño realmente para mí, así que si quieres ayudarme a cumplir mi sueño, bueno, te agradezco una banda, en serio me hace muy feliz cada suscriptor que llega y gracias a todo el apoyo que están dando los videos de Copa América, los que los ven, porque no sé si son las mismas personas de siempre, pero bueno, muchas gracias en serio. Y bueno, después un comentario o un like no está de más tampoco. Si les parece algo que conlleve menos responsabilidad, me viene muy bien también para darle más visibilidad al video. Y si es un comentario, mucho mejor. Me ilusiona mucho leerlos, ver qué opinan. Y siempre, bueno, fundamento, ¿no? Si yo dije una burrada o algo que les parece una locura, me parece perfecto. Que lo puedan decir y argumentar con todas las letras y lo debatimos en los comentarios sin problema. Yo respondo a todo. Ayer me comentaron un XD en el video de argentino y yo digo, ¿qué mierda me quiere decir este tipo? Porque, ¿qué sentido tiene poner eso? Puede ser que haya dicho algo que esté mal, o me equivoqué, o que le pareció gracioso mi manera de expresarme, o lo que sea, pero aunque sea decirlo, ¿no? O sea, me parece mucho más rico y más interesante que simplemente burlarse o poner un comentario negativo, porque sí, me gusta debatir lo que sea, aunque me parezca que yo tengo razón. Ahora sí, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video, que vamos a hablar de la Copa América y de las... No voy a decir nada más.